Bien, como les había dicho amigos, ya les traigo aquí una partida real que jugué en línea en la aplicación de Real Chess. La partida se jugó de la siguiente manera. Aquí en este caso he agregado al tablero las letras y los números para que así podamos también ir aprendiendo acerca de la nomenclatura que se utiliza en el ajedrez. No es muy complicado, son solamente coordenadas las que se utilizan. Por ejemplo, esta partida se jugó el peón que está en la columna E y se posicionó en la casilla de la fila 4. Así es de que la coordenada o nomenclatura que se utiliza viene siendo E4, ¿verdad? Ya que está en la columna E y en la fila 4. Y así es como se utiliza para todas las demás piezas. Bien, continuamos. Las negras juegan peón E5, caballo F3, peón D6 para defender al peón en E5, caballo C3, caballo F6. Aquí las blancas refuerzan la defensa del peón en E4. Bien, las negras continúan con el movimiento peón H6. Comúnmente este movimiento de las negras es para evitar la entrada del alfil en la casilla G5 y así evitar la clavada del caballo, ya que como pueden ver en la misma diagonal se encuentra la dama. Es un movimiento muy bueno defensivamente hablando para evitar ese movimiento que les menciono. Ok, las blancas continuaron con el movimiento del alfil del rey en la casilla F2. Ok, las negras a continuación mueven su caballo en la casilla C6. Sigue la partida con el peón en H3, peón A6, peón B3, alfil E5. Las jugadas que vimos en el video anterior de planteamiento de ajedrez son jugadas rápidas que sí se han llegado a dar y de hecho se pueden dar cuando una persona novata no las conoce. Existe la posibilidad de aplicarlas. Pero lo recomendable cuando se está enfrentando uno a una persona que ya tiene cierto conocimiento, es casi imposible que podamos aplicar una de esas jugadas. De hecho, a veces puede resultar hasta en pérdida de tiempo intentar hacerlas. Quizás es mejor intentar desarrollar nuestras piezas para tener un ataque más reforzado en el centro. Y esta es la clave, tratar de tener control del centro, ya que ganando posición en el centro nuestras piezas tienen mayor actividad, debido a que es donde mayor posibilidad de ataque tienen. Aquí las blancas continuaron con el alfil en B2, dándole participación futura en esta diagonal. El movimiento de las negras es el caballo que está en C6 a la casilla E7. La dama de las blancas se posiciona en la casilla D2, ya que es aquí donde también tiene un poco más de participación. Okay. Las negras continúan con caballo E7 a G6, enroque por parte de las blancas. Ok, y aquí las negras empiezan con su primer ataque, ya que están atacando nuestro peón que está indefenso en la casilla G2, al mismo tiempo que atacan nuestro alfil.
Aquí existen diferentes posibilidades, ¿verdad? Nosotros podríamos defender el peón con nuestra torre en esta casilla, podríamos defender en esta casilla. Aquí, amigos, no sería buena idea mover nuestro peón intentando atacar el caballo, ya que estaríamos descubriendo nuestro peón en H3. Ok, bien, vamos a ver por qué. Si nosotros amenazamos el caballo con intención de al mismo tiempo evitarnos la captura del peón en G2, entonces las negras sí que podrían capturar nuestro peón en H3, ya que no es para nada conveniente capturar el caballo con la torre porque perderíamos la torre con el alfil. Entonces aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos en este tipo de movimientos, ya que este tipo de errores es lo que muchas de las veces determina una partida o nos pone en mucha desventaja de la cual nos puede ser difícil recuperarnos. Por ejemplo, yo aquí en este movimiento opté por retornar mi alfil blanco a la casilla F1. Y aquí es donde ya empezamos a plantear el ataque con el peón en D4. Las negras deciden capturar el peón, amenazando consiguientemente al caballo en C3, pero al mismo tiempo con ese movimiento están descuidando su caballo en F4, porque si se dan cuenta anteriormente estaba defendido por el peón en E5, pero al momento de decidirse por capturar el peón en D4 queda indefenso. Pero al mismo tiempo también estamos recibiendo un ataque a nuestro caballo y ya hemos perdido un peón. De manera que aquí, en lugar de capturar el caballo con la dama, yo decido capturar el peón en D4. Bien, aquí las negras retornan su caballo a la casilla G6 y aquí decidimos capturar el alfil que se encuentra en E6, obligando a capturar con el peón de F7. Nuestro alfil blanco lo llevamos a la casilla F4 para amenazar el peón en E6. Y aquí es donde las negras cometen una imprecisión y en lugar de cubrir el peón en E6, mueven su caballo a la casilla E7. Capturamos el peón y el caballo de E7 lo desplazan a la casilla C8 y capturamos el caballo. Responden capturando el alfil con la torre y a continuación amenazamos el peón que se encuentra en la casilla D6 con nuestro alfil, ya que además se encuentra amenazado ese mismo punto con la dama y con la torre que se encuentran en la columna D. Ok, para eso las negras interponen un peón en la casilla C5, pero ese movimiento permite la entrada del caballo en la casilla D5, donde incomodan un poco a las negras, por lo cual el caballo es capturado con su caballo y nosotros recuperamos el caballo con la dama, amenazando así el peón que se encuentra en la casilla B7. Las negras lo evitan moviendo su peón a la casilla B5, además de que amenazan el avance del mismo peón a la casilla B4, donde pueden amenazar al alfil y hacerlo retroceder, ganando también el centro del flanco donde se encuentra el rey enrocado. Para evitar esto, nosotros avanzamos el peón. Las negras responden con el movimiento de su alfil negro en la casilla E7. Nosotros capturamos el peón en C5 para ir abriendo espacio y las negras recuperan el peón con su peón
de la columna D, ofreciendo al mismo tiempo un cambio de reinas. Yo en este caso decidí posicionar mi reina en la casilla B7 para poder amenazar el peón en A6 y al mismo tiempo estamos amenazando la reina con la torre en la columna D. Así que para esto las negras mueven su reina a la casilla C7 y nosotros tenemos libre la captura del peón en A6. A continuación las negras avanzan su peón amenazando nuestro alfil en A3 y aquí nosotros regresamos el alfil a la casilla B2 para al mismo tiempo amenazar la diagonal y el peón que se encuentra en la casilla G7. Ok, pero es aquí donde las negras cometen el grave error de defender el peón enrocándose. Quizás podrían haber optado por defender con el alfil en esta posición, pero con el enroque queda el rey en una posición donde puede ser atacado fácilmente con la dama en la casilla E6. Y es lo que sucedió. A continuación damos un jaque y aquí las negras vuelven a cometer otro error, pero este sí es definitivo ya que les cuesta la partida. Podrían haber cubierto con la torre el jaque aquí en la casilla F7, pero decidieron mover su rey pasando por alto la posición que tiene este alfil en la diagonal, y esto nos permite a poder capturar el peón en H6 dando un jaque impidiendo la captura de la dama ya que ese peón está clavado por el alfil y no tiene más opción el rey más que posicionarse en la casilla G7, en donde simplemente las blancas lo único que tienen que hacer para poder ganar es capturar el peón en la columna G7 dando jaque mate al rey. Y es así como se termina esta partida, amigos. Bueno, espero que les haya gustado y que hayan aprendido sobre todo la importancia de clavar piezas o el peligro que representa tener piezas clavadas. Los grandes maestros de ajedrez se valen mucho de este recurso para poder ganar buenas posiciones. Así es de que ustedes también pueden aprender a utilizar esta técnica que es la de clavar piezas para poder tomar ventaja de estos puntos débiles que se van generando durante el desarrollo de una partida. Bueno amigos, pues seguiremos subiendo más juegos en donde podamos aprender otras técnicas distintas que nos pueden ayudar para llegar a ser unos verdaderos campeones. Hasta la próxima.